bendiga, hermanos, en esta mañana una vez más. Pueden tomar su asiento y vamos rápidamente a la palabra de Dios en esta mañana, que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Creo que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, así que si el Espíritu de Dios está en su vida, siéntase libre de alabar a Dios, de glorificar a Dios, de darle libertad de que esté en su corazón, darle libertad de hablar a su vida, a su necesidad. Abra su entendimiento, abra su corazón, es muy importante eso. Escuchar la palabra de Dios esperando oír la voz de Dios, no esperando escuchar palabras que vengan de la mente, de la preparación intelectual de un hombre, sino esperando escuchar la voz de Dios. Yo vine antes de preparar este mensaje, busqué la presencia de Dios porque yo quería escuchar la voz de Dios para transmitir las palabras de Dios a ustedes. Y quiero que cada uno de ustedes tenga la misma disposición en su corazón de escuchar las palabras que Dios haya querido traer a su vida a través de mí en esta mañana. Vamos a una porción muy conocida de la palabra, la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Gloria al nombre de Jesús. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Lleva como título la preeminencia del amor. Gloria a Jesús para siempre. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. La preeminencia del amor, dice esta porción. Comienza diciendo así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hoy el título del mensaje es Todo por amor. Gloria al nombre del Señor. Este capítulo que nosotros hemos leído representa promesas, representa bendición. Para muchos de nosotros es una especie de poema sobre el amor, es uno de los capítulos que más claro habla sobre el amor que viene de Dios o el amor que Dios espera que sea manifestado en medio de cada uno de nosotros. Este capítulo, además de todas estas cosas, o principalmente viene siendo, es una exhortación, un llamado de atención hacia una iglesia que estaba actuando mal. Porque cuando uno está actuando bien es bueno que le digan las cosas, pero cuando está actuando mal también a uno le deben decir las cosas que está haciendo mal. Debemos conocer un poco acerca de esta iglesia de Corinto. Vamos al primer capítulo de esta carta. Primera de Corintios, capítulo 1. Y del versículo 4 al 9. Empezamos a conocer un poco las características de la iglesia de Corinto. El apóstol da una descripción de quiénes eran ellos. Dice la palabra de Dios así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí en estos capítulos, en estos versículos, se pueden encontrar varias características importantes que tenía esta iglesia y que nosotros no podemos pasar por alto al hablar del amor, que es lo que vamos a tocar en esta mañana. La Biblia dice que esta iglesia tenía la gracia de Dios sobre ella. También dice que esta iglesia había sido enriquecida en todas las cosas. Tenía una bendición de Dios supremamente grande sobre ella. Estaba bendecida de una manera muy abundante. Dice la palabra de Dios que habían sido enriquecidos en todas las cosas en Él. Además de eso, habían sido enriquecidos en toda palabra. ¿A qué se refiere esto? A que tenían tal conocimiento de la palabra de Dios que cada vez que la leían, cada vez que la interpretaban, cada vez que la estudiaban, su vida espiritual se veía bendecida, se veía edificada. Ellos no podían pasar por un culto sin encontrarse con la presencia de Dios, sin recibir bendición de Dios. Estaban enriquecidos en Dios todo el tiempo. Dice la palabra de Dios también que estaban enriquecidos en toda ciencia. Habla de que la iglesia no solo tenía personas con buen conocimiento espiritual, con buen desarrollo espiritual, sino que Dios había bendecido a esa iglesia llenándola de los conocimientos espirituales y humanos. Habían personas altamente capacitadas en medio de esa congregación. Habían personas de influencia en medio de la nación, participantes en medio de esa iglesia de Corinto. Porque como estaban tan cercanos a Dios, como estaban tan cercanos a la palabra, Dios se había encargado de bendecirlos en todas las áreas, de hacerlos crecer en todo espacio de su vida. Bien dice la palabra de Dios que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Esta iglesia se había dado precisamente a eso, a buscar el reino de Dios, a buscar la justicia de Dios, y estaban viendo cómo sobre su vida espiritual, cómo sobre el cuerpo de la iglesia estaba la bendición de Dios manifestada, estaba el poder de Dios manifestado, estaba el enriquecimiento de parte de Dios manifestado sobre cada uno de ellos. También dice la palabra de Dios que el testimonio acerca de Cristo había sido confirmado sobre cada uno de ellos. Cada persona que escuchaba hablar de la iglesia de Corinto tenía que decir: sí, esa es una iglesia de Dios. Esa es la iglesia en la que predican el evangelio de Dios. Las personas que van a esa iglesia son diferentes, siguen a Jesús. Son personas que imitan a Jesús. Son personas que siguen los pasos de su maestro. Y expresaba el apóstol diciendo: de tal manera que ya no os falta ningún don. En esta iglesia se movían todos los dones del Espíritu Santo. Se movían también los dones del Padre. Se movían también los dones del Hijo. Porque por si acaso no sabía, hay dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo registrados en la palabra de Dios. Dice la Biblia que no les hacía falta ningún don. Y que estaban además de eso esperando la manifestación del Señor Jesucristo. Era una iglesia que tenía comodidades aquí en la tierra, que estaba bendecida espiritualmente, que estaba impactando el entorno, estaba impactando el mundo en el cual ellos estaban, pero que a pesar de todo eso, estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo. Y es algo muy importante que la iglesia de hoy no puede perder. Por encima de las riquezas, por encima de las bendiciones, por encima de las multitudes, por encima del impacto que podamos causar en nuestra sociedad, debemos recordar algo: que nuestro paso por esta tierra es pasajero. Somos peregrinos en medio de este mundo, y que pronto ha de venir nuestro Señor a recogernos, a esperarnos y a llevarnos a vivir una vida eternamente con Él en el reino de los cielos.
el cual también nos confirmaría hasta el fin. Esta palabra indica que ellos estaban siendo confirmados, estaban siendo establecidos, estaban siendo afirmados en el Evangelio de Dios, y cada día se estaban acercando más al peso espiritual que Dios demandaba de ellos, que los iba a llevar al reino de los cielos, que les iba a dar la entrada en el reino de los cielos. Pero también unos capítulos más adelante encontramos una censura que se le hace a esta congregación. Vamos a 1 Corintios capítulo 11. El versículo 17 en adelante comienza diciendo así: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. El apóstol está diciendo: he venido reconociendo lo bueno que están haciendo ustedes. He venido reconociendo lo grande que es la manifestación de Dios en medio de ustedes. Pero al anunciarles lo que sigue, no los puedo felicitar, no los puedo alabar, no les puedo aplaudir, no les puedo decir que están actuando bien. Al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. El apóstol ha venido reconociendo que han sido merecedores de honra, pero ahora es necesario que reciban la corrección por sus malas acciones. Y la primera acción que el apóstol critica a esta congregación es que entre ellos hay divisiones, hay pleitos, hay problemas. Y todo esto es causa de que empiecen a surgir otros problemas adicionales. Todo eso es causa de que el edificio que es la iglesia del Señor empieza a tener una falla en sus bases. La unión es una de las bases de la iglesia del Señor, y cuando hay división en medio de la iglesia de Dios, todo lo demás no puede funcionar, todo lo demás no puede sostenerse, todo lo demás empieza a fracasar también. Es por eso que el verso 27 continúa diciendo así: de tal manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces les está diciendo a los señores que tienen que arreglar esos problemas que tienen dentro de la congregación, ese desorden, que cada quien quiere hacer lo que quiere, que cada quien, como está tan lleno de Dios, quiere figurar, que cada quien, como está tan lleno de Dios, quiere tomar la delantera, que cada quien, como está tan enriquecido, quiere ser el que toma el dominio en medio de la congregación. Y el apóstol les dice: no, señores, esto no es así. Pero después empieza durante el capítulo 12 a hablarles acerca de los dones espirituales. El apóstol habla de los dones, algo que se mueve mucho entre ellos, porque como lo veíamos hace unos momentos, todos los dones estaban en medio de esa congregación, y estos dones se manifestaban continuamente en medio de ellos. Y el apóstol les empieza a decir en el versículo 12 cosas como: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os llevaba extraviándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Les recuerda que ahora tienen sabiduría, que ahora tienen entendimiento, y que pueden discernir lo bueno y lo malo, que tienen el don de parte del Espíritu Santo, y que pueden comprender las cosas que pasan a su alrededor.
Más adelante dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y empieza a partir de eso a hablarles acerca de la unidad, algo que estaba fallando entre ellos. Como lo decía en los versos anteriores, hay divisiones entre vosotros. Y les empieza a expresar que aunque hay diversidad de dones, el Espíritu es el mismo, que todos somos parte de un mismo cuerpo. Y que cada hermano con cada don tiene una función dentro de la iglesia, tiene una función dentro del reino de Dios, y que Dios lo ha ubicado con ese propósito, con ese plan, que bendiga a la iglesia, que edifique el cuerpo de Cristo, que sea parte de bendición, que sea una persona que pueda guiar a otros hacia su desarrollo en el reino de los cielos. Y es así como, finalizando los versículos 28 al 31 del capítulo 12, dice así: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos hacen milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y empieza a hablarles del amor como el camino más excelente, como lo que les hacía falta, como lo que ellos necesitan para alcanzar ese nivel al que desean. Este capítulo 12 era la puerta al llamado de atención que nosotros leímos al comienzo, el capítulo 13, el capítulo que habla sobre el amor. Y este capítulo, después de mencionar a la iglesia sobre los dones, les anuncia y les dice que si tienen todos los dones, que si tienen todo lo que ellos tienen, las riquezas, la ciencia, el conocimiento, el servicio, todas esas cosas, pero que si no tienen el amor, nada son, no están haciendo nada. Jesús también habló mucho a sus discípulos acerca del amor, a tal punto que, por ejemplo, en Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con otros. En Marcos 12, del 30 al 33, dice la Biblia así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Podemos tener dinero para hacer buenas obras, podemos tener los dones para edificar la iglesia, podemos tener el servicio para colaborar en medio de la obra de Dios, podemos ser personas muy dispuestas a ayudar a respaldar el avance de la obra de Dios. Pero si no hay amor en medio de cada uno de nosotros, si no hay amor dentro de nuestro corazón, no podemos hacer nada, no somos nada delante de Dios. Existe algo que se llamaría el síndrome del címbalo que retiñe y del metal que resuena. ¿Qué es eso? Que hay muchos cristianos, hay muchas iglesias que hacen las cosas bien, que hay muchos cristianos y muchas iglesias que tienen la intención de obrar y de actuar para Dios, pero cada vez que lo hacen como que molestan a otros, cada vez que lo hacen como que causan más problemas de los que solucionan. ¿Por qué causa eso? ¿Por qué sucede eso? Porque no hay amor dentro del corazón. Puede que estén haciendo las cosas bien de la manera correcta, pero si Dios no ve el amor dentro del corazón de ellos, no va a respaldar esa obra, no va a permitir que lo que ellos emprendan, que lo que ellos realicen sea prosperado, sea edificado, llegue a buen término. La expresión del todo por amor la hemos escuchado en medio de nuestro mundo, refiriéndose a que la gente hace cosas a cambio del amor que recibe, ¿no? Pero bíblicamente el todo por amor se refiere más a lo que yo voy a hacer por el amor que está en mí y no por el amor que voy a recibir. La Biblia me enseña que yo debo dar amor aún sin esperar recibirlo, porque ese es el ejemplo que he recibido de Dios, es el ejemplo que he recibido de Jesús. Dios es amor y donde está Dios hay amor. La Biblia nos enseña que debemos dar y recibir amor, pero la Biblia nos enseña que debemos dar un amor aún sabiendo que no lo vamos a recibir. Vamos a Mateo 5. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 5.
versículo 43. Dice la palabra de Dios así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hace también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me parece impresionante que cuando Jesús está hablando de la importancia del amor, aún hacia las personas que no nos responden con amor, aún hacia las personas que nos odian, aún hacia las personas que nos desprecian, Él termina hablando diciendo que si ustedes hacen eso, si nosotros nos sometemos a hacer eso, amar aún a los que nos aborrecen, seremos entonces perfectos delante de Dios. Y dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es eso tan grande que hace tan perfecto a Dios? El hecho de que Él nos ama a pesar de que fuéramos una generación pecadora, que nos ama a pesar de que fuéramos una generación apartada de Él, que nos ama a pesar de que nosotros somos personas que nos hemos desviado de su palabra, nos hemos desviado de su propósito y de su plan. Eso es lo que hace tan perfecto a Dios. Y Dios quiere que sigamos ese ejemplo de perfección para ser como Él y para podernos llevar al reino de los cielos. Primera de Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y primera de Juan 4:12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora quiero mostrarles a ustedes algunas razones por las cuales el amor de Dios debe estar en nosotros. La razón número 1 por la cual el amor de Dios debe estar en nosotros es para no ser engañados por doctrinas extrañas, por enseñanzas de error o doctrinas exóticas. Vamos a Colosenses capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Colosenses capítulo 2. Bendito sea el Señor para siempre. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 7, dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en mi espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol dice que cuando nuestros corazones son unidos en amor, nosotros podemos alcanzar las riquezas del conocimiento de Dios. Y cuando alcanzamos las riquezas del conocimiento de Dios, somos personas que entienden y que saben lo que está bien y lo que está mal delante de Dios, lo que va y lo que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Una persona que tiene el amor de Dios dentro de su corazón es una persona que entiende y que comprende que una doctrina que le enseñe que una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina de error. Una persona que tiene el amor de Dios dentro de su corazón es una persona que entiende que cuando alguien le está enseñando que para ser salvo tiene que pagar una determinada cuota de dinero, que para obtener un milagro debiera pagar dinero, sabe que eso es un error y que es una mentira que no va conforme a la palabra de Dios.
Cuando nosotros tenemos el amor de Dios dentro de nuestros corazones, nuestro entendimiento es abierto, nuestra mente es edificada y podemos discernir lo bueno y lo malo y podemos separarnos de todo aquello que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Lo segundo por lo cual usted y yo necesitamos tener el amor de Dios en nosotros es para recibir la bendición de Dios en todo. Romanos capítulo 8. Versículos 27 en adelante. Dice así la palabra de Dios: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El verso que más nosotros conocemos de aquí es el verso 28, que dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si yo quiero que en mi vida todo lo que emprenda, todo lo que desarrolle, todas las experiencias, aún las experiencias negativas, sean transformadas en bendición, debo tener amor de Dios dentro de mi corazón. Debo tener amor de Dios habitando en mi vida. Debo tener amor de Dios dentro de mí. La palabra me muestra uno de estos ejemplos del amor de Dios en el caso de la vida de José. Que José, aún siendo vendido por sus hermanos, cuando ellos se vieron en necesidad, les dio algo para que subsistieran. Y dice la palabra de Dios que tiempo después ellos se acercaron a pedirle perdón. Tenían miedo de que José fuera a emprender acciones en contra de ellos, que fuera a buscar una venganza. Pero él les dice: no, yo no me voy a vengar de ustedes. ¿Por qué? Porque el mal que ustedes habían pensado hacerme, Dios lo transformó en bendición para mi vida. ¿Por qué transformó Dios ese mal en bendición? Porque además de que José tenía un corazón íntegro para con Dios, José tenía un corazón que amaba a sus parientes, que amaba a sus hermanos, que amaba a las personas que estaban alrededor de él. Un corazón enamorado de Dios. Si nosotros tenemos amor de Dios en nuestro corazón, las cosas que sucedan en nuestra vida, aún las negativas, Dios las tornará en bendición. Dios las tornará a nuestro favor. Dios no permitirá que algunos que le aman, o que sus hijos que le amamos, terminemos en fracaso si hacemos las cosas en amor, de corazón para Él. La Biblia nos enseña que debemos hacer todas las cosas como para el Señor. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted trabaje, haga las cosas no solo como para recibir el sueldo que le van a pagar al 30, al 15, sino haga las cosas esperando recibir de Dios bendición, esperando agradar a Dios, esperando con eso también honrar a Dios, dar un buen testimonio de su fe en Cristo a través de su trabajo, bendecir a Dios a través de eso. Y Dios, a pesar de que se presenten situaciones, todo lo tornará en bendición hacia su vida. Declare la palabra de Dios sobre su vida y verá que la bendición de Dios va a estar sobre su vida en todo momento. Número 3, razón por la que es importante conocer o tener el amor de Dios en nosotros, es para conocer la justicia de Dios. Romanos capítulo 12, a partir del versículo 9.
Gloria a Dios. Romanos capítulo 12 a partir del versículo 9 dice así: el amor se hace sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que regie la diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si el amor de Dios está en medio de nosotros, si nosotros, a pesar de que nos hacen mal, si nosotros, a pesar de que actúan en contra de nosotros, no somos los que vamos diciendo: Señor, corta ese impío, no somos los que pedimos maldición o los que pedimos venganza sobre la vida del impío, sino que bendecimos al que nos hace mal, dice la palabra de Dios que por ese amor que estamos demostrando, la ira de Dios obrará. Hay algo que nosotros tenemos que comprender y que saber, y es que la ira de Dios o la venganza de Dios no obra para darle contentillo a los cristianos, sino obra para establecer justicia de Dios, porque Dios dice que Él es un Dios justo y que da el pago a cada quien de lo que se merece. Si Dios ve que yo estoy siendo oprimido injustamente, Él va a obrar a mi favor. Y si ve que yo, aún siendo oprimido, no actúe, no tomo la justicia por mi mano, no me vengo teniendo la posibilidad de hacerlo, Él va a obrar. Vea el ejemplo de la vida de David. David estaba siendo perseguido injustamente por Saúl. Y dice la Biblia que Dios entregó a Saúl en manos de David. Dios mismo le dio a David la oportunidad de tomar venganza, pero él no la tomó. Él decía: ¿cómo voy yo a tomar la vida del que Dios ungió alguna vez? Y por esta razón, como Saúl no se retractó de su mal proceder, Dios mismo obró entregándolo a su conciencia, y él después terminó como suicidándose, ejerciendo sobre sí la muerte. Y así fue como obró la justicia de Dios, a tal punto que después los enemigos de Saúl le cortaron la cabeza y la exhibieron como trofeo en medio de sus tierras. ¿Obró la mano de David? No, aunque él tenía la oportunidad de vengarse porque estaba siendo perseguido injustamente. Pero como no obró la mano de David, obró la justicia de Dios, defendiendo a David, respaldando a sus hijos, porque Dios pelea por los suyos. Dios pelea por sus hijos, yo lo creo. Número 4, razón por la que es importante conocer o tener el amor de Dios en nosotros, es para conocer lo que es mejor. Filipenses capítulo 1. Gloria al nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11, dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Quiere usted tomar decisiones buenas en su vida? ¿Quiere regirse según la voluntad de Dios? ¿Quiere caminar en pos de la salvación? ¿Quiere ser bendecido en todas las cosas? ¿Quiere saber qué decisiones debe tomar? Tenga amor de Dios en su corazón.
Si tiene amor de Dios en su corazón, el Espíritu Santo le guiará a toda la verdad, le guiará a lo que es correcto, a lo que es justo, a lo que es verdadero, a lo que es bueno. Si el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, si el amor de Dios está en medio de nosotros, tendremos la guianza hacia las cosas buenas. No nos dejaremos llevar o no seremos sometidos por turbación, por confusión. Si el amor de Dios está con nosotros, todo será diferente. Cuando está el amor de Dios en nuestras vidas, tenemos conocimiento de parte de Dios, tenemos entendimiento, sabiduría. La luz de Cristo viene a nosotros, la palabra nos ilumina. Se cumple ese texto que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios guiará nuestros pasos, Dios guiará nuestro camino cuando el amor de Él se ha manifestado en nuestras vidas, en nuestro corazón. No podemos esperar que Dios escriba nuestra historia, no podemos esperar que Dios nos guíe en medio del desierto que podamos estar viviendo si no tenemos el amor de Dios dentro de nosotros. Para que Dios se mueva a nuestro favor, para que Dios guíe nuestra caminata en medio del desierto, para que Dios guíe nuestro barco en medio de la tempestad, es necesario tener el amor de Dios en medio de nosotros. Para que Dios nos guarde de tomar decisiones erradas, es necesario tener amor de Dios dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. Si hay amor de Dios dentro de nosotros, seremos guiados a toda la verdad. Es el espíritu de amor el que nos guía a toda la verdad, según dice la palabra de Dios. Número 5. ¿Para qué razón nosotros necesitamos tener el amor de Dios dentro de nuestro corazón? Para ser afirmados y santificados, según dice la palabra en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Dice así: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios vuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Si el amor de Dios está dentro de nosotros, seremos afirmados y santificados. ¿Por qué? Porque cuando venga la palabra dura de Dios hacia su vida, usted la va a recibir con amor. Va a aplicar la corrección a su vida, va a permitir que la palabra lo santifique, que la palabra lo corrija, que la palabra lo instruya. Y cuando usted permite eso por amor dentro de usted, usted es santificado, usted es purificado, usted es guiado y llevado a la verdad. Pero solo se puede ser santificado cuando se recibe esta palabra con amor, con humildad y mansedumbre. Si usted no tiene el amor de Dios en su corazón, mucho menos va a tener la humildad y mucho menos va a tener la mansedumbre. Va a decir: es que me las están echando todas. Va a decir: es que a mí me cogieron entre ojos. Pero si el amor de Dios está en usted, usted recibe la palabra y dice: este mensaje es para mí, yo tengo que corregir mi vida, yo amo mi salvación, yo quiero llegar al cielo. Y cuando usted recibe esta palabra con amor, su vida es santificada, su vida es edificada, su vida es purificada y usted es hecho cada vez más santo delante de Dios. Es afirmado en la doctrina, es afirmado en la enseñanza cuando recibe la palabra con amor. Si hay amor de Dios en su corazón, usted recibe este mensaje, lo aplica, lo aprende, lo estudia, lo medita durante la semana y lleva cada consejo de la palabra de Dios a su vida diaria. Cuando tenemos amor de Dios en nuestro corazón, somos afirmados y somos santificados. Razón número 6 por la que necesitamos tener el amor de Dios en nuestro corazón es porque debemos ser perdonados, y sin amor no hay perdón. Primera de Pedro 4:8, una porción, un verso muy conocido. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Todos nosotros, así hayamos aceptado al Señor Jesucristo, hemos cometido errores en nuestro caminar durante la vida diaria. Pero Dios sabe que si tenemos amor dentro de nuestro corazón, Él nos puede perdonar. Dice la Biblia que el amor cubrirá multitud de pecados. Tal vez nosotros muchas veces hemos fallado sin darnos cuenta,
pero Dios ha visto que en nuestro corazón hay amor por Él, hay deseo de honrarle, hay deseo de agradarle, hay deseo de llegar al cielo, y Él ha permitido que ese amor que hay dentro de nosotros por Él cubra esos pecados. Dios ha permitido que el amor que hay dentro de nosotros por Él, el Espíritu Santo nos redarguya y nos haga entender como que, hey, estás actuando mal, y nosotros decimos, venga, estoy cometiendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, y entonces el amor de Dios manifestado dentro de nosotros nos hace corregir, nos hace cambiar de ruta, nos hace cambiar nuestra manera de actuar, y es entonces como el amor de Dios cubre esos pecados que nosotros cometemos. Porque si tenemos el amor de Dios, nosotros queremos retener ese amor a pesar de cualquier cosa que se presente, a pesar de cualquier cosa que pase, a pesar de cualquier cosa que se pueda presentar en el camino. Nosotros queremos retener ese amor de Dios. Si nosotros tenemos el amor de Dios, seremos perdonados. Y dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nos perdonará a nosotros nuestro Padre Celestial. Es necesario tener amor para perdonar a quienes nos ofenden. Es necesario tener amor para perdonar a quienes nos persiguen. Es necesario tener amor para perdonar a aquellos que hacen cosas en contra de nosotros, que nosotros ya sabemos que están actuando en contra de nuestra vida. Es necesario tener amor para perdonar al impío que asedia al justo. Es necesario tener amor para perdonar a aquel que nos hace mal. Pero si nosotros perdonamos a aquel que nos hace mal por amor, por ese mismo amor, Dios nos perdonará a nosotros nuestras faltas, nuestras ofensas y nuestros pecados. Número 7, razón por la que es necesario tener el amor de Dios en nuestro corazón, es para tener entrada en el reino de Dios. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 7 al 11, dice así: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por amor se alcanza el cielo, por amor y por creer. Si nosotros amamos a Dios, guardaremos sus mandamientos, conforme dice la palabra de Dios. Si el amor de Dios está en nosotros y guardamos sus mandamientos, nosotros entonces conseguiremos esa amplia entrada en el reino de los cielos que nosotros deseamos. Yo deseo tener amplia entrada en el reino de los cielos. No quiero que nada me impida el entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo lo lograré? Con amor de Dios en mi corazón. Y si el amor de Dios está en mi corazón, guardaré los mandamientos, guardaré la palabra, me regiré conforme al mensaje de Dios para mi vida. Viviré una vida conforme a Dios le agrada. Si el amor de Dios está en mi corazón, seré una persona que pueda llegar al reino de los cielos. El amor de Dios debe estar en nosotros, primero, para no ser engañados. Segundo, para recibir la bendición de Dios. Tercero, para conocer la justicia de Dios. Cuarto, para conocer lo que es mejor. Quinto, para ser afirmados y santificados. Sexto, para ser perdonados. Séptimo, para tener entrada en el reino de Dios. El título de nuestro mensaje es Todo por amor, y quisiera que habláramos de 3 cosas que todos nosotros debemos hacer por amor a Dios. Los verbos son una palabra acompañada con una acción. El amor es una palabra que debe ir acompañada con acciones. Todos podemos decir yo amo a Dios, pero nuestras acciones deben reflejar eso. Deben reflejar que yo amo a Dios. Todos los verbos tienen una característica adicional, que están en pasado, en presente y en futuro. Y el amor también debe estar, el amor de Dios debe estar presente en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Cómo vamos a poner el amor de Dios en nuestro pasado, en nuestro presente y en el futuro? Hay 3 historias en la Biblia que quiero mostrarles, que estas 3 historias serán las que nos den el ejemplo de cómo nosotros debemos entregar a Dios por amor nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro también.
Primero, por amor, entregando nuestro pasado. Vamos a Filipenses 3, versículos 7 al 10. Gloria al nombre del Señor. Filipenses 3, versículos 7 al 10. Dice así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe, a fin de que, por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Por amor a Dios, el apóstol dejó sus títulos, dejó su reconocimiento, dejó su fama, dejó su poder que tenía en medio de su tiempo. Por amor de Dios entregó todas esas cosas que eran para él ganancia, dice. Por amor de Dios entregó todas esas cosas que él expresa, le representaban un orgullo, le representaban una bendición, le garantizaban una vida estable y cómoda dentro de la tierra. Por amor de Dios, muchos hombres y mujeres han entregado sus triunfos, han dejado sus carreras, han dejado su fama que podrían tener por empezar a amar a Dios, han dejado el dinero que podría venir de actividades que iban en contra de la palabra de Dios, y por amor a Dios han cambiado y han dejado todo eso, han dejado todo lo que en un pasado les sostenía, han dejado todo lo que en un pasado les afirmaba, han dejado todo lo que de su pasado les garantizaba una buena vida en el presente o en el futuro. Pero también hay algo que nosotros debemos entregar por amor de nuestro pasado, y son esas heridas y esos rencores que están dentro del corazón. Hay gente que llega a los pies del Señor y es capaz de entregarle a Dios todo lo bueno de su pasado, pero lo malo se lo queda a Él. Se queda con esos rencores, se queda con esas iras, se queda con esos odios. Y por amor de Dios, yo debo entregar delante de Él todo eso para que Él tenga la oportunidad de sanar, para que Él tenga la oportunidad de restaurar, tenga la oportunidad de quitar todo eso malo de dentro de mí. Si yo soy cristiano y continúo en mi corazón con esas raíces de amargura, estoy exponiendo mi salvación. Dice la Biblia: tened cuidado vosotros, no sea que alguno permita que brote dentro de su corazón alguna raíz de amargura y deje de alcanzar la salvación por eso. Es importante que nosotros tengamos amor de Dios en nuestro corazón y que le permitamos al amor de Dios sanar, quitar de nuestro corazón esas heridas, quitar de nuestro corazón esas ofensas, quitar de nuestro corazón esos odios. Podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar dentro de un templo, pero si continuamos con ese odio, con ese rencor guardado dentro de nuestro corazón, no podremos llegar a ser salvos. Si continuamos con esas cosas dentro de nuestro corazón, eso impide el fluir de Dios, eso impide que la presencia de Dios se manifieste a cada uno de nosotros, eso impide el crecimiento y el desarrollo espiritual. Alguna vez escuchamos aquí un testimonio de un pastor invitado que dijo que había una hermana de su iglesia que tuvo un problema con su esposo y al pasar el tiempo cayó enferma, y esta persona iba siendo deteriorada en su salud y deteriorada en su salud y deteriorada en su salud, y llegó al punto en el que perdió la capacidad de caminar. En un culto especial, esta persona recibió una palabra de parte de Dios en la que Dios le decía que estaba enferma por no perdonar, y que le dijo que tenía que perdonar a una persona en específico para que Dios la sanara y volviera a caminar. Esta mujer dijo: yo no la voy a perdonar, y murió estando paralítica. ¿Por qué? Porque no quiso perdonar. Si ella hubiera perdonado, Dios la hubiera sanado. Si nosotros no permitimos que el amor de Dios sea capaz de hacernos perdonar aquellas cosas que nos han hecho en el pasado, no podremos ser parte de la bendición de Dios en este tiempo. Por amor a Dios entregaremos nuestro pasado. Amén. Por amor de Dios entregaremos nuestro presente. Vamos a Génesis capítulo 22. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo.
Génesis capítulo 22. Cuenta la historia de cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Dice la Biblia así en los versos 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Por amor a Dios, Abraham tenía que entregar a su único hijo que tenía. Dice la Biblia que Abraham había orado a Dios y le decía, Señor, mira, no me has dado descendencia, me va a heredar un damaseno, una persona que ha nacido en mi, un esclavo que está en mi casa. ¿Por qué esto, Señor? Dice la Biblia que Dios respondió a Abraham y le dio un hijo, Isaac, pero después le empezó a pedir que se lo entregara, que se lo diera. Y es importante que todos nosotros, aunque lo que tengamos en nuestras manos sea lo único que nos proporcione firmeza, nos proporcione felicidad, nos proporcione una aparente estabilidad, se ha puesto todo en las manos de Dios. Si usted pone su trabajo en las manos de Dios, su trabajo será prosperado, será bendecido. Si usted pone su familia en las manos de Dios, su familia llegará a los pies de Cristo. Si usted pone su corazón en manos de Dios, Dios se encargará de ayudarle a usted, de darle esa estabilidad que usted desea, que usted necesita, que usted espera. Si nosotros entregamos a Dios todo lo que tenemos, así sea aquello que nosotros decimos, pero es que no, esto lo quiero manejar yo porque yo quiero tener esto bajo seguro. Hay personas que nunca son fieles a Dios con sus diezmos y ofrendas porque dicen, no, yo la economía la quiero manejar yo a mi manera. Yo quiero que Dios se encargue de todas las otras cosas, pero el dinero lo manejo yo. Hay gente que deja que Dios maneje todo, pero dice, no, yo quiero manejar lo que corresponda a mis emociones, lo manejo yo. Hay gente que dice, no, yo quiero que Dios maneje todo, pero lo que corresponda a mi trabajo lo manejo yo solamente, porque no puedo entregarle a Dios eso, porque si no me quedo sin sustento, me quedo sin algunas cosas. No, Dios quiere que nosotros le entreguemos todo lo que esté en nuestro presente, así sea lo único que tengamos, así sea lo único que provea sustento para nosotros. Dios desea que nosotros le demos a Él eso, lo que está en nuestro presente. Dice la palabra de Dios en el verso 16 de este mismo capítulo 22. Dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto tú has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Si nosotros entregamos a Dios todo lo que tenemos en nuestras manos, seremos bendecidos en todo. Y además de eso, Dios multiplicará lo que está en nuestras manos. ¿Quiere ser bendecido económicamente? Entregue su economía en las manos de Dios. ¿Quiere ser bendecido emocionalmente? Entregue sus emociones en las manos de Dios. ¿Quiere ser bendecido laboralmente? Entregue su trabajo en las manos de Dios. Pídale a Dios que lo guíe al trabajo que Él desea para usted. Un trabajo que le permita obtener buenos ingresos y un trabajo que le permita estar en la casa de Él, buscar la presencia de Dios. Quiere que su familia sea bendecida, entréguenla en las manos de Dios. Permita que todo lo que corresponde a usted sea entregado en las manos de Dios. La Biblia nos enseña que nosotros debemos confiar en Jehová. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, y que cualquiera que confía en el hombre es maldito, porque si nosotros confiamos en lo que un hombre puede hacer por nosotros, los hombres en cualquier momento cambian, los hombres en cualquier momento traicionan, los hombres en cualquier momento fallan, los hombres mueren y con ellos mueren sus promesas, pero Dios permanece para siempre. Dios permanece para siempre. Él es justo y nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Por eso es importante entregar a Dios nuestro presente. Ahora, por amor a Dios, también debemos entregar nuestro futuro. Vamos a Juan capítulo 21, versículos 15 en adelante. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 21.
Versículos 15 al 17 dice la palabra de Dios así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Después de que Pedro había negado a Jesús, cuenta la historia de que él volvió a pescar, volvió a su trabajo anterior, volvió a hacer las cosas que cotidianamente hacía, separado de Dios, sabiendo o creyendo que su vida de ahí en adelante iba a volver a depender de eso, creyendo que que la pesca había sido durante mucho tiempo su sustento y que lo podía hacer durante el resto de sus días también. Pero después se produce un encuentro con Jesús en el cual Jesús le dice que vuelva a él, y pues se desarrolla esta conversación en la que él le pregunta: ¿me amas? Pero él responde: sí, Señor, yo te amo. Y entonces es cuando Jesús le empieza a decir y le empieza a hablar a Pedro acerca de su futuro, acerca de lo que va a suceder con él. Es por eso que del verso 18 en adelante dice la palabra de Dios así: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, le está hablando de su futuro. ¿Y esto qué quiere decir cuando ya seas viejo? ¿Esto qué quiere decir? Cuando tengas experiencia, cuando obtengas la experiencia dentro de Dios, extenderás tus manos, que quiere decir cuando te entregues o te entregarás completamente a la voluntad de Dios. Te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Esto qué quiere decir? Que estará la voluntad de Dios por encima de la de Él. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. ¿Qué quiere decir esto? Dios sabe lo que ha de pasar en nuestro futuro. Dios está en nuestro futuro. Dice la Biblia que cada uno de nuestros días están escritos, que Él desde antes de la fundación del mundo nos conoce, que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Dios está en el futuro que nosotros esperamos, Dios está en el futuro que nosotros deseamos, Dios está en el futuro que usted y yo tal vez tememos también. Dios está en ese futuro. Y si nosotros entregamos a Él nuestra vida, si nosotros entregamos a Él nuestro corazón, si nosotros entregamos a Él lo que está delante de nosotros, Él estará dispuesto a orar, Él estará dispuesto a actuar en nuestro futuro, Él estará dispuesto a estar completamente trabajando en nuestras vidas. Dice la Biblia: confía en Dios y Él hará. Si confiamos en Dios nuestro futuro, Él estará allí para escribirlo, Él estará allí para solucionarlo, Él estará allí para resolverlo, Él estará allí para actuar a nuestro favor. Y hay una historia particular con esto que de Pedro. Cuentan historia que antes de que Pedro muriera, los hermanos de la iglesia le sacaron de la ciudad donde le perseguían, pero que mientras llegaba a las afueras de la ciudad, Pedro tuvo una visión del Señor Jesucristo entrando en la ciudad. Pedro le preguntaba al Señor: ¿a qué vienes? ¿A qué vas a la ciudad? Jesús le respondió: estoy entrando a la ciudad para ser crucificado de nuevo. Y entonces Pedro se devolvió tras el Señor, y fue cuando fue arrestado y fue crucificado también. Y dice la historia que Pedro fue crucificado boca abajo porque él pidió de esta manera, dijo que no era digno de ser crucificado, de ser muerto de la misma manera en la que murió su Señor. Sea nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro debe estar puesto en las manos de Dios por amor. La Biblia me muestra que el apóstol oraba para que el pueblo pudiera conocer el amor de Dios, y así la obra perfecta de Cristo se manifestará en nosotros. La obra perfecta de Cristo se manifestará en nosotros cuando conozcamos el amor de Dios. Es necesario que conozcamos el amor de Dios en medio de las cosas que nos rodean, en medio del aire que nos da para respirar, en medio de la vida que nos da cada mañana, en medio de aquellas pequeñas cosas que suceden a diario. Es necesario que conozcamos el amor de Dios. Finalizo con lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3.
a partir del versículo 14. Dice así: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces con todos los santos de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol oraba para que el amor de Dios fuera conocido por la iglesia, de tal manera que ellos pudieran conocer el amor de Dios en todo tamaño, en toda área de su vida, en toda dimensión. Pudieran conocer ese amor que excedía a todo conocimiento y pudieran ser llenos de la plenitud de Dios. Yo creo que el mismo Dios que el apóstol habla aquí, que es capaz de hacer abundar todas las cosas, es capaz de hacer abundar en nosotros el amor para que seamos bendecidos, seamos fortalecidos y seamos edificados. Así que les invito a que oremos en esta mañana a Dios y le roguemos que permita que su amor sea manifestado y sea conocido por cada uno de nosotros. Amado Dios, delante de ti estoy en esta mañana, Dios amado. He dado tu palabra, Señor. He dado lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. He dado el mensaje, Dios eterno, que tú me has entregado. Yo ruego en esta hora, Dios, para que permitas que esta palabra, Dios, haya cabida en los corazones, Señor, haya cabida en las mentes. Padre, que cada uno de nosotros pueda permitir que esta palabra, Señor, esté en su corazón. Cada uno de nosotros conozca y dimensione el amor tuyo, Señor, el amor que excede a todo conocimiento. Yo ruego, Señor amado, para que nos des de tu amor, nos des de ese amor que lo llena todo, nos des de ese amor, Padre, que nos permitirá ganar nuestras almas. Danos ese amor que nos permitirá, Dios eterno, llegar al reino de los cielos. Ese amor que cubrirá pecados, ese amor, Señor, que nos bendecirá, ese amor que nos hará entender todas las cosas, ese amor que nos afirmará, ese amor, Señor, que nos abrirá amplia entrada en el reino de los cielos, Dios. Podemos tenerlo todo, los dones, las riquezas, la ciencia, el conocimiento, Señor, pero si no tenemos amor, nada somos, nada tenemos. Yo ruego, Espíritu Santo, para que estés con nosotros, para que la bendición tuya esté sobre nuestras vidas, Dios, hoy y siempre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Dónde estuviéramos, Dios, si tú no nos hubieras salvado, Jesús? Gracias. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.